Bienvenidos compañeros buscadores de la verdad oculta. Hoy descendemos, dejamos atrás el aire etéreo de las ideas abstractas y el fuego de la ira desenfrenada para tocar el suelo. Hoy entramos en el dominio de Belial. En la estructura de la filosofía del sendero de la mano izquierda, Belial simboliza la tierra. La tierra no perdona, no sueña, la tierra simplemente es. Y Belial representa la independencia, la autosuficiencia y sobre todo el realismo brutal. No estamos aquí para hablar de misticismo barato ni de oraciones lanzadas al vacío. Vamos a tocar y profundizar sobre la magia nuevamente, con nuevos detalles, para ir perfeccionándonos en el arte de la magia mayor y menor. Y vamos aquí a hablar de cómo la voluntad se manifiesta en el mundo material para doblegar las situaciones a nuestro favor. El libro de Belial es el tratado de la maestría sobre la realidad. Si el satanismo es una religión de carne y la materia, este es su manual de operaciones. Tal vez el más importante, según mi opinión. Olviden la idea de la magia como un destello sobrenatural, porque este libro nos enseña que la magia es, en su definición más pura, es cambiar situaciones o eventos de acuerdo a nuestra voluntad, usando métodos que para el ojo no entrenado parecen inexplicables. Para dominar la tierra primero tenemos que purgar nuestra mente del autoengaño, que es el mayor pecado para nosotros. No es la lujuria, ni la gula, ni la ira. El mayor pecado es la estupidez y su prima hermana, la pretensión. El libro de Belial nos invita, nos exige a ver el mundo tal cual es. Y el mundo es un escenario. La sociedad es un teatro de vampiros psíquicos, de juegos de poder y de manipulaciones sutiles. El satanista no huye de este teatro, sino que se convierte en el director de la obra. Vamos con este concepto en este libro, ¿no? Que habla de la magia menor, que a diferencia de la mayor, que es el ritual realizado en la cámara de descompresión intelectual para purgar emociones, la menor es la magia del día a día, la cotidiana, la manipulación consciente y aplicada, el arte de la fascinación. ¿Cuántas veces has visto a alguien obtener un empleo, una pareja o un favor simplemente por tener algo especial? Como habíamos dicho en otras entregas, eso no es suerte, es magia no ritualizada. Para operar esta magia, el libro de Belial nos entrega un mandamiento absoluto: la orden de mirar. No podés manipular lo que no te ve, no podés influir en aquello que te ignora. En un mundo lleno de ruido, el primer acto de poder es capturar la atención, pero no basta con ser visto, debes ser visto como tú deseas ser visto, como vos deseas ser visto. La mayoría de las personas son esclavos de su propia imagen accidental. Se visten, hablan y actúan por inercia. El mago negro, discípulo de Belial, construye su imagen con la precisión de un arquitecto. Cada gesto, cada palabra, cada prenda de ropa es una herramienta calculada para evocar una respuesta específica en la víctima o en el objetivo, mejor dicho. Y para lograr esta captura de la atención están los tres vectores de los cuales hemos hablado. La manipulación fundamental que mueve al ser humano. Y los pilares: el sexo, el sentimiento y el asombro. Empezamos por hablar del sexo, que no lo entendemos únicamente como el acto del coito. Hablamos de la fascinación, de la sensualidad, el deseo puro, primigenio. Es el motor más antiguo de la biología, ¿no? Usar el sexo como herramienta mágica no significa prostituirse, sino usar el atractivo inherente de nuestra naturaleza para abrir puertas. La sonrisa sugerente, la mirada que penetra, el uso inteligente de la apariencia para despertar el interés biológico del otro. El satanista reconoce que somos animales y respondemos al estímulo. Negar nuestra capacidad de seducción es negar una de nuestras armas más potentes. Sin embargo,
La advertencia de Belial es clara. El objetivo es utilizar el deseo, no ser consumido por él. Eres el anzuelo, ¿no? No el pez. Y el segundo es el sentimiento. Aquí entramos en el terreno de la inocencia, la compasión y la vulnerabilidad. No siempre el poder se ejerce desde arriba, a veces se ejerce desde abajo. Pensemos en la imagen de un niño pequeño o de una persona anciana que despierta nuestra ternura inmediata. Eso es magia de sentimiento. Hay situaciones desde donde la agresividad sexual o intelectual cerraría puertas, pero la ingenuidad calculada las abre de par en par. El mago hábil sabe cuándo dejar de ser el depredador para ser la figura que necesita protección o ayuda. Al despertar el instinto maternal o paternal en el objetivo, lo desarmás, lo convertís en tu protector, por lo tanto tu servidor. Y el tercero, y quizás más complejo, es el asombro. Porque el asombro se nutre de lo misterioso, lo intelectual, lo terrorífico o lo grandioso. Es la carta que se juega cuando el sexo y el sentimiento no son adecuados. El asombro es lo que sentimos ante un juez severo, ante un genio incomprensible o ante algo que nos supera. Utilizarlo implica presentarse como una autoridad, como alguien que posee un conocimiento arcano o una capacidad superior. Es el uso del silencio estratégico, palabra justa, culta, incluso de la estética intimidante cuando alguien teme o te respeta profundamente por tu intelecto o presencia. Has aplicado el principio del asombro. Y el verdadero maestro de la tierra, adepto de Belial, sabe mezclar estos tres elementos. Sabe que una mujer puede ser sexualmente atractiva, pero proyectar una inocencia que desarma. Sexo y sentimiento. Sabe que un hombre puede ser imponente y misterioso, pero con un toque de encanto físico, asombro y sexo. La clave es el análisis previo. ¿Qué necesita ver tu objetivo? ¿Qué carencia tiene esa persona que tú puedes llenar con tu proyección? El libro de Belial también nos advierte sobre un sentido olvidado, el olfato. En nuestra obsesión por lo visual y lo auditivo olvidamos que somos bestias olfativas. La atmósfera que creamos no solo con nuestra apariencia, sino con nuestra presencia física y química es determinante. El factor de reconocimiento se maneja a niveles subconscientes. Si tu presencia genera rechazo instintivo, ninguna palabra elocuente te salvará. La manipulación total requiere el control de todos los sentidos. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Es solo vanidad? De ninguna manera. Supervivencia y conquista. El satanista, bajo el estandarte de Belial, rechaza la idea de que debemos ser mansos corderos, esperando una recompensa en el más allá. Nuestra recompensa está aquí, en la tierra, y la tierra pertenece a quienes se atreven a tomarla. El realismo de Belial nos enseña que la justicia no cae del cielo. La justicia se impone. El éxito no se regala a los bondadosos. El éxito se arrebata con inteligencia y voluntad. Si aplicas magia menor, si aprendes a leer a las personas, a presentarte como la respuesta a sus deseos o temores, el mundo dejará de ser un lugar hostil para convertirse en tu tablero de juego. No te disculpes por tu capacidad de manipular. Todos manipulan. El político sonríe para manipular, el sacerdote predica el miedo para manipular al feligrés. La diferencia es que el satanista lo hace con conciencia, con orgullo y con un propósito definido. La diferencia es que nosotros no nos mentimos a nosotros mismos, llamándolo amor o deber. Lo llamamos por su nombre, voluntad. Así que levántate, mira a tu alrededor, deja de desear las cosas que sean diferentes y empezá a cambiarlas vos, proyectando tu voluntad. Vístete para el papel que quieres jugar, habla con la intención de causar efecto, seduce, encanta, intimida. Este es el dominio de la tierra, el legado de Belial, y ahora te pertenece. Y así, bueno, establecimos la base, que Belial exige realismo y que la magia es el arte de la manipulación consciente. Pero la teoría sin la disección práctica es solo filosofía muerta.
Para operar verdaderamente en el dominio de la Tierra debemos tomar el bisturí y abrir los 3 nervios principales que mueven a la humanidad, entendiendo con frialdad quirúrgica cómo funcionan el sexo, el sentimiento y el asombro. No solo basta con saber que existen, hay que saber cómo aplicarlos sin caer en la vulgaridad o el ridículo. El mago mediocre aplica estos principios de forma torpe. El maestro los aplica de manera invisible. A ver, profundicemos esto primero en el vector más primario, explosivo y a menudo malinterpretado, el sexo. En el contexto de la magia sabemos que cuando hablamos de sexo no estamos hablando de la cópula, sino de la promesa de la cópula. Estamos hablando de la tensión. Así LaVey extendió y entendió algo fundamental sobre la psique humana. La mente es una máquina de fantasías. Y es así, la mente no para, interpreta, juzga, interfiere y fabrica fantasías. El error del aficionado es mostrarlo todo. La desnudez total elimina el misterio y con el misterio muere la magia. La magia menor sexual se basa en el striptease intelectual y visual. Sugerir un hombro descubierto en el momento justo, una mirada que se mantiene un segundo más de lo socialmente aceptable, una postura que resalta la biología sin ser grotesca. Porque el satanista utiliza el deseo, el sexo, para crear un vacío en el objetivo, un hambre. Cuando alguien te desea, aunque sea subconscientemente, te ha entregado su poder. Su juicio crítico disminuye. Están más dispuestos a hacerte favores, a perdonar tus errores. Pero cuidado, porque cada persona tiene un tipo de fetiche o atracción. La mujer fatal no funciona con el hombre que busca una figura materna. El macho alfa agresivo no funciona con la persona que teme al conflicto. El mago debe escanear el objetivo. ¿Qué le falta a su vida sexual o romántica? ¿Buscan dominación o sumisión? Y vos ahí te convertís en el espejo de ese deseo. Que no se trata de cambiar quién eres, sino de enfatizar los rasgos de tu propia sexualidad. Sobre todo eso, no se trata de cambiar quién eres. Buscar lo que resuena con la carencia del otro. El perfume, la ropa ajustada, elegancia, sobria como armas de guerra. En el reino de Belial, tu cuerpo es tu primer templo, pero también tu primer trampa. Pasemos ahora al segundo vector, el más traicionero y sutil. Ni más ni menos que el sentimiento. Si el sexo ataca los genitales y el instinto reproductivo, el sentimiento ataca el corazón y el instinto protector. La sociedad nos enseña a ser duros, cínicos, vulnerables. Por eso cuando alguien muestra una vulnerabilidad genuina o una simulación perfecta de ella, las defensas de los demás caen. El vector del sentimiento se basa en la inocencia. Piensa, ¿por qué perdonamos a un niño que rompe un vaso? Pero le gritamos a un adulto que hace lo mismo. La inocencia desarma la ira. Para el satanista, el uso del sentimiento es vital cuando se encuentra en una posición de desventaja. Si has cometido un error, si necesitas ayuda, si necesitas que alguien baje la guardia, no uses la agresividad, usa la ingenuidad. Aquí entra el arquetipo de joven idealista y perdido, o damisela en apuros. No hay vergüenza en parecer ingenuo, si esto te permite entrar en el círculo de confianza de tu objetivo. La gran mentira del orgullo es creer que siempre debemos parecer fuertes. Belial nos dice: sé lo que necesites ser para ganar. Si para cerrar un trato necesitas apelar a la lástima o a la compasión de tu interlocutor, hazlo. Déjale creer que te están ayudando, que son superiores, que te están protegiendo. Mientras ellos se sienten benevolentes y poderosos, tú estás obteniendo lo que querías, exactamente lo que querías. Has cambiado la realidad a tu voluntad usando tu propia necesidad de hacerlos quedar a ellos como los buenos. El sentimiento es la llave maestra para abrir la puerta de aquellos que se creen superiores moralmente. Y finalmente llegamos al tercer vector, el más elevado y más difícil de dominar, el asombro. Es el dominio de la mente y el espíritu, es la manipulación a través de lo impresionante, lo extraño, lo solemne. Este vector es crucial cuando el sexo es inapropiado y el sentimiento te haría ver débil.
El asombro se utiliza para establecer autoridad. ¿Cómo se genera asombro? A través de la estética y el intelecto. Pensemos en los grandes dictadores, en los sumos sacerdotes, en los líderes de corporaciones. No visten ropa casual, utilizan uniformes, togas, trajes de corte perfecto, símbolos, hablan poco y cuando hablan, sentencian. El silencio es una herramienta fundamental del asombro. El charlatán aburre, el que calla y observa, inquieta. Primero, para aplicarlo, deberías cultivar un aire de misterio. No cuentes toda tu vida a la primera persona que conozcas. Mantén una distancia calculada. Sé impredecible. Si tienes conocimientos sobre un tema, úsalos para deslumbrar, pero no para educar gratuitamente. Haz que tu presencia se sienta pesada en la habitación. El asombro también se nutre del miedo, no el miedo físico, el miedo reverencial. Miedo a decepcionarte, a no estar a tu altura. Cuando alguien entra en tu casa o en tu oficina, la atmósfera debe ser un grito de quién eres, la decoración, iluminación, la música, toda escenografía de tu ritual de magia. Si logras generar asombro, la gente no querrá acostarse contigo ni protegerte, querrá seguirte, querrá tu aprobación, te verán como un líder y un gurú. Y vamos a hacer la síntesis de lo que sería el mago completo. Todos tenemos ese potencial, pero bien. Ahora, el verdadero peligro para el practicante novato es quedarse atascado en uno solo de estos modos. Quien solo usa el sexo termina siendo visto como un objeto desechable. Quien solo usa el sentimiento termina siendo visto como un inútil o una carga patética. Quien solo usa el asombro termina siendo visto como un excéntrico distante o un tirano solitario. La maestría del libro de Belial reside en la mezcla alquímica. Imagina una persona que te intimida intelectualmente, asombro, pero en un momento de intimidad te confiesa un miedo infantil, sentimiento. Esa combinación es devastadora, crea una lealtad fanática. Imagínate a alguien con un atractivo sexual arrollador, que sin embargo se comporta con una frialdad y una cultura enciclopédica inalcanzable. Asombro. Eso convierte a la persona en una obsesión. Y para terminar esta inmersión, te dejaré con una tarea, un ejercicio de realismo satánico. Mírate al espejo, no cómo te ves tú, sino cómo te ve el mundo. ¿Cuál es tu rasgo dominante? Si eres naturalmente seductor, inspiras confianza, ternura, o eres intimidante y serio. Identifica tu carta más fuerte. Pulila, pero identifica tu carencia y trabaja para incorporar esos otros vectores que tenés más débiles. El mundo está lleno de sonámbulos que reaccionan a estímulos básicos. Vos despierta bajo la llama negra, ahora tienes los controles de esos estímulos, que no es crueldad física. Es psicología, la ley de la selva aplicada al asfalto. Usa el sexo, el sentimiento, el asombro y que la tierra tiemble a tu paso. No te olvides de compartir para hacer crecer estos contenidos ocultos y ayudarnos a mantener el canal, que este contenido no será recomendado seguramente por YouTube ni por el algoritmo. Mi nombre es Luciano. Te leo en los comentarios y pregunto qué otro tema te gustaría que desarrollemos. Hasta la próxima.